a bien deliberar ni contestar sobre ese recurso. Es decir, estamos en la indefensión más absoluta. Estamos en la incertidumbre porque el Tribunal Constitucional no responde a recursos importantísimos planteados por diputados de la Cámara. Lo que pensamos es que el toque de queda es una medida del siglo XVI en un momento en el que necesitamos tecnología del siglo XXI. Y el toque de queda yo creo que no resuelve nada, sino que va a traer más problemas. Además, entendemos que no tiene cabida en un estado de alarma y ya puedo anunciar que nosotros votaremos en contra del estado de alarma cuando sea llevado al Congreso y que además también lo volveremos a recurrir al Tribunal Constitucional porque entendemos que el toque de queda planteado es ilegal y no puede aplicarse con el estado de alarma. Es decir, que la alternativa que ustedes proponen es un estado de excepción. Pregunto. No, no planteamos un estado de excepción. La alternativa sanitaria que nosotros proponemos es la que dijimos desde el principio: controles en aeropuerto, PCRs masivos a toda la población, como se han hecho en algunos países, aislar a los enfermos y proteger a los vulnerables. España tiene que protegerse sin ninguna duda, pero España no puede detenerse y plantear un estado de alarma hasta el mes de abril, un estado de alarma de 6 meses, además que no quieren prorrogarlo cada 15 días, sino que quieren alargarlo ilegalmente 6 meses, va a hacer que en abril no quede piedra sobre piedra y que millones de españoles vivan en la ruina. Nosotros ya comprobamos los efectos del anterior estado de alarma y de los anteriores confinamientos. España fue el país con los mayores confinamientos del mundo, con el confinamiento más severo y a la vez con las mayores tasas de mortalidad por habitante del mundo. ¿Eso qué significa? Que no funcionó y queremos volver a aplicar las mismas recetas. Entendemos que el Gobierno está actuando de una manera totalmente irresponsable y por lo tanto nosotros no podemos apoyar ese tipo de medidas. Acabamos de presentar una moción de censura al Gobierno y hemos dicho que la solución es que este Gobierno se vaya y que sea sustituido por otro. Lógicamente, aunque la moción de censura haya sido derrotada, nosotros en ningún caso pensamos que las cosas hayan cambiado. Seguimos en la misma posición. ¿Le ha salido la moción de censura como esperaba? Sí, realmente yo esperaba el apoyo de 52 diputados y es lo que he tenido, pero hay cosas que han salido mejor de lo que esperábamos. Yo creo que a veces es bueno que los ciudadanos vean la realidad y lo cierto es que cuando se ha abierto el telón hemos visto al Partido Socialista retratado con Bildu, no solo votando con Bildu, sino firmando un documento junto a Bildu, es decir, junto a ETA, para demonizar a Vox y para aplicar un cordón sanitario a Vox. Estamos encantados de que el Partido Socialista se retrate de una manera tan clara ante los ciudadanos y por otro lado hemos visto también el autorretrato que ha querido hacer de sí mismo el señor Casado, el líder del Partido Popular. Entre personas que... Las cosas están cada vez más claras. Claro, entre personas que se quieren o se respetan o han tenido una relación, incluso entre parejas o de amigos, pues a veces hay choques graves. Y luego hay reconciliaciones. ¿Usted cree en una posible reconciliación con Pablo Casado? Bueno, yo no voy a dar respuestas que parezcan del corazón. Estamos ante... Hombre, de amigos también, de la acción política. ¿Tienen previsto o esto es una ruptura ya? Yo no lo tengo previsto, no tengo ganas, ni creo que sea necesario ni imprescindible. Yo creo que en política a veces se toman decisiones que son trascendentales, que son muy importantes y el otro día el señor Casado decidió dejar de ser una alternativa en España, decidió romper puentes con el único partido con el que podía constituir una alternativa para buscar los aplausos de la Sexta, del señor Rufián, del señor Iglesias y del señor Sánchez y de la señora Lastra, que fueron los que aplaudieron su intervención ante la perplejidad de muchos de sus votantes. Claro, ustedes, aunque no están gobernando con el Partido Popular y con Ciudadanos, sí que es imprescindible su apoyo para cuestiones importantes. Por ejemplo, aprobar los presupuestos en Murcia, en Andalucía o en Madrid. ¿Han tomado ya una postura respecto a cómo va a ser esa relación en los sitios donde sus votos son necesarios? Pues no ha hecho falta tomar una postura porque contesté con mucha claridad en la tribuna del Congreso a las agresiones del señor Casado, a las agresiones políticas, porque el señor Casado se sumó a la demonización y a la estigmatización de Vox y de su mensaje y por lo tanto de millones de españoles, algunos de los cuales le votaban también a él, y por otro lado la agresión personal, pero
nosotros contestamos con toda claridad. Los murcianos, los andaluces y los madrileños pueden estar muy tranquilos. Vox va a seguir en esas comunidades donde está, que es en la oposición, porque Vox lo que ha hecho es facilitar la investidura de esos gobiernos y después ha ido negociando ley a ley, presupuesto a presupuesto, y es lo que vamos a seguir haciendo con toda responsabilidad. Pero nosotros no venimos a la política para la venganza, sino para aportar a los ciudadanos, para aportar a aquellas personas a las que representamos, y desde luego no vamos a actuar como lo ha hecho el Partido Popular, generando zozobra en todos los españoles que quieren una alternativa al sanchismo, al gobierno socialcomunista. Y ahora mismo los que quieren eso, los españoles que creen que es urgente, tienen que saber que en Vox hay liderazgo para facilitar esa alternativa, habida cuenta de que el Partido Popular se ha pasado al otro campo con armas y bagajes. Santiago Abascal, los que estuvimos siguiendo el debate y había planos en los que se le veía a pesar de la mascarilla, pero bueno, los ojos también hablan mucho. Prácticamente shock, no se esperaba lo que le estuvo diciendo Pablo Casado. ¿Usted cree que ha cambiado para siempre la relación personal que mantenía con Pablo Casado? Bueno, yo no sé si ha cambiado para siempre. Desde luego la agresión la ha protagonizado el señor Casado y yo ciertamente no la esperaba, tal y como lo dije. Lo que sí ha cambiado para siempre es mi confianza en el señor Casado. Yo creo que el señor Casado no puede ofrecer confianza a partir de ahora, al menos al señor Abascal, y creo que a muchos españoles. Creo que el señor Casado no es una persona de fiar en estos momentos, pero bueno, el enfado personal que yo pueda tener no tiene ninguna importancia desde un punto de vista político. Yo tengo capacidad de diálogo con el señor Casado, con otras fuerzas políticas, y voy a seguir teniendo esa capacidad de diálogo. No necesito ser amigo ni admirar a una persona para poder hablar con ella. Durante muchos meses ustedes también le han llamado al Partido Popular la derechita cobarde. ¿Cree que eso ha tenido algo que ver? Bueno, yo creo que a partir de ahora nosotros vamos a retirar ese tipo de calificativos y para que no se enfaden ya no vamos a llamarles derechita. Les llamaremos solo cobarde. Estamos cada vez más cerca de volver... De todas formas, sí. Querida Ana Rosa, dime. Es curioso porque el señor Casado hizo una referencia a los insultos que había recibido por parte de Vox. Sí. Me imagino que refiriéndose a ese calificativo, que por otra parte es bastante descriptivo, y que se habían producido hacía muchos meses y en campañas electorales hace tiempo, que nosotros no nos hemos referido al Partido Popular de esa manera. Estábamos teniendo un diálogo normal con esa otra fuerza política. No hemos querido generar preocupación, malestar y zozobra en todos los españoles que creen que tenemos que entendernos y buscar una alternativa. Y fue muy sorprendente ver que el señor Casado, con efectos retroactivos, con efecto muy retardado, de repente se sintiese tan ofendido por esos insultos o por esas descripciones. Yo creo que eso responde a una estrategia, que eso es lo importante. El señor Casado ha querido romper, no sabemos exactamente cuáles son los motivos, intuimos que tiene mucho que ver también la situación procesal del Partido Popular por las investigaciones de la corrupción policial, el caso Kitchen y otras tantas. Es decir, necesitan pactar los jueces con el Partido Socialista y para eso han tenido que volar los puentes de la alternativa. Hombre, también, ¿usted ahora cambiaría algo de su discurso, de la moción de censura? Por ejemplo, hablo porque eso es algo que le aleja bastante del Partido Popular, su postura respecto a Europa, respecto a las autonomías que están en la Constitución o alguno de esos temas que realmente chocan directamente con el Partido Popular. ¿Lo cambiaría o no? No, en absoluto. Nosotros no hacemos un discurso para que le guste al Partido Popular, ni esperamos que el Partido Popular haga un discurso para que nos guste a nosotros. Tenemos nuestras propias posiciones. Lo que no nos gusta es que manipulen lo que decimos. Y nosotros no decimos muchas de las cosas que se señalan. Por ejemplo, ha habido un portavoz del Partido Popular interviniendo antes que yo en el programa diciendo que nosotros planteábamos la salida de la Unión Europea. Y es una burda mentira, es una mentira absolutamente lamentable que yo tengo que contestar aquí, porque Vox no ha planteado nunca eso. Vox lo que ha planteado es que quiere
una Europa que no se federalice, que no acabe con los Estados-nación, que sea una Europa en la que haya respeto mutuo entre los Estados, que puede ser la del Tratado de Niza, pero que no nos gusta la deriva de la actual Unión Europea, que no produce más que reglamentos y directivas que escapan al control democrático de los Estados y de los pueblos que conforman la Unión Europea, que queremos una Europa que nos devuelva a los golpistas y que no los proteja, y que queremos una Europa que no imponga la aceptación de la inmigración masiva. Por ejemplo, queremos que se respete la posición de países como Polonia, que no querían aceptar a determinados inmigrantes o refugiados, entre comillas, que fueron rechazados, después acabaron en Francia, y uno de esos que fue rechazado en Polonia y que por eso acaba siendo sancionada por la Unión Europea, pues resulta que es el que el otro día degolló a un profesor en Francia. Nosotros no queremos que la Unión Europea tenga esa deriva hacia la destrucción de los Estados-nación y hacia la aceptación de la inmigración masiva. Pero eso no significa que nosotros planteemos la salida de la Unión Europea, y no vamos a dar un solo paso atrás en nuestro mensaje, y por supuesto vamos a defender. Estás dando por hecho también que nosotros planteamos la salida de la Unión Europea, pero es que no es cierta, no es cierta. Eso responde a una mentira y a una manipulación que acaba de decir un señor del Partido Popular hace un momento, y que yo no he pronunciado en ningún momento. Bueno, nos hemos levantado en estado de alarma, con toque de queda. ¿Está de acuerdo con estas medidas? Y luego con lo que para mí es más polémico, el tiempo, hasta 6 meses. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que nosotros recurrimos el anterior estado de alarma al Tribunal Constitucional, porque entendíamos que era un estado de excepción encubierto. Entendíamos que se tomaron medidas de restricción de libertades que en ningún caso se podían tomar con un estado de alarma, y por lo tanto que el gobierno actuó en la ilegalidad durante aquellos meses. Pues bien, a pesar de que 52 diputados de la Cámara recurrieron al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no ha tenido